El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Abarca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando empecé a leer la Biblia, pero en verdad yo no empecé a leer la Biblia, sino la Biblia empezó a leerme a mí. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Son las palabras de Jesucristo. Él dijo: los cielos, la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. La Biblia no se puede comparar con otro libro. La Biblia es impresionante el poder que tiene. El mundo diabólico, esos ejércitos de demonios, conocen el poder de la palabra de Dios. Su jefe, que aparece con uno de sus 27 nombres en el Nuevo Testamento, Satanás, cuando se acercó a Jesucristo, le dijo: adórame. Es interesante que no dijo alábame, sino dijo: adórame. Y yo te daré todo. Todos estos reinos y su gloria, porque a mí fue entregado, entre comillas, Él lo robó de Adán. ¿Qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, porque escrito está. Si tú lees la Biblia, recargas tu vida con fe y poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se esconde, se manifiesta, se revela, se desarrolla y se transmite por la palabra de Dios. Es impresionante el poder que tiene la Biblia. No hay que discutirla. Si alguien quiere discutir contigo sobre la Biblia, no lo hagas, no merece la pena. Tú disfruta la Biblia, como dice Salmo 1, disfruta su palabra, porque serás un árbol entonces plantado a aguas corrientes, que todo lo que hace prospera y sale bien. Personas que leen la Biblia continuamente tienen un poder tremendo en la oración. Jesucristo dice en Juan capítulo 15, en aquella última noche, cuando iban de camino al jardín Getsemaní: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, oíd esto, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Impresionante. Significa que al grado, a la medida que tú tienes una relación con la palabra de Dios, leyendo la Biblia, tan efectiva será tu vida de oración. El poder que tienes en la oración depende del poder que la Biblia tiene en tu vida. La Biblia, la palabra de Dios, es impresionante el poder que tiene. Es pura energía celestial. Como dice el inglés, high energy.
Es alto voltaje. Es impresionante el poder de la palabra de Dios. Y cuando empecé a leer la Biblia, y yo te recomiendo que leas primero Mateo, luego Marcos, luego Lucas, luego Juan, Carta de los Hechos, primero el Nuevo Testamento. Porque toda la Biblia, al fin y al cabo, habla, anuncia, promete y profetiza de una persona, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros cristianos creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Un amigo antiguo que con nosotros en Alemania fumábamos cosas que se fumaban en los cumpleaños de Bob Marley. Él se hizo musulmán radical, pero radical total. Y nosotros, mi amigo Grafo, yo y otros que nos convertimos, un día nos encontramos con él. Y entonces me dijo, pero vosotros cristianos tenéis 3 dioses. Digo, 3 dioses, ¿cómo eso? Sí. ¿Vosotros decís que Dios el Padre es uno? Jesucristo es uno, otro, y el Espíritu Santo otro. Vosotros no creéis en un Dios, sino en 3. Y lo bueno fue la buena conversación que tuvimos con él y explicarle, mira, para ti suena así, pero no es verdad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tan uno que son uno. Yo le dije, yo te comprendo que no lo comprendas, porque para comprender esto solo se comprende con la fe de Jesucristo. Filosóficamente, con la mente no se puede comprender. Es un Dios, es uno. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Dios es uno. Uno es nuestro Dios. A ver, pero si es uno, ¿por qué es necesario decir que es uno? La razón es porque es uno. En una unidad, en una comunión que nosotros seres humanos solo por la fe se puede comprender. Y cuando seguí leyendo la Biblia, leyendo el Nuevo Testamento, me di cuenta de una cosa, de alguien que se parece mucho a nosotros. Jesucristo, cuando Él resucitó, 500 personas le vieron a Jesucristo que había resucitado. Yo no sé si tú le crees a uno. Cuando alguien te cuenta algo puedes dudar. Cuando 2 te dicen algo, ya la cosa parece bien fiable, creíble. Pero ¿qué harías si son 500 personas que vieron a Jesucristo resucitado? 500. No 12, no 20, no 70, 500. Ya no puedes hablar de una ilusión. No. Era una resurrección de Jesucristo. Y cuando Jesucristo multiplicó los panes, habían la primera vez 5,000 hombres, luego se tenía que sumar las mujeres, los niños. Luego en otro momento hubieron 4,000 hombres. Cuando Jesucristo envió al Espíritu Santo, hubieron 120 en aquel aposento alto y algunos familiares del Señor Jesús. Cuando Jesucristo envió a predicar
eran 70. Algunas escrituras dicen 72. La razón es porque cuando Jacob bajó con su familia a Egipto, algunas escrituras antiguas hebreas dicen 70, otras dicen 72. Cuando Jesucristo eligió a los discípulos, porque Él llamó a muchos, Marcos 1, Él llamó a muchísimos, pero de los muchísimos, Él eligió a 12. Lo podemos leer en Marcos 3:13. Él llamó a lo que Él quiso. Él llamó a todos al discipulado. Pero luego, tras 18 meses de observación, porque no todo cristiano se deja transformar, no todo cristiano permite que el Espíritu Santo te convierta en una persona a la imagen de Jesucristo, amable, cariñoso, compasivo y con todo los frutos del Espíritu Santo en tu vida, no los dones, los frutos. Porque yo conozco personas que tienen los dones del Espíritu Santo, pero no tienen el fruto del Espíritu Santo. Y cuando leí los 4 evangelios, me quedé de algo sorprendido, y es esto: que entre los 12 apóstoles había alguien que se parecía mucho a mí, pero luego me di cuenta que se parece mucho a nosotros. De los 12 apóstoles, el discípulo que probablemente más se parezca a nosotros, yo deseo que no sea en tu caso, que no sea Judas, porque si no la llevas clara, pero el que más se parece a nosotros, ¿sabes quién es? Simón Pedro. Simón Pedro. Es interesante, Simón Petros. Un nombre arameo, hebreo, Simón, y Petros es griego. Cuando leí Mateo, Marcos, Lucas y Juan, me di una cosa cuenta: que el apóstol Pedro, él no tuvo un encuentro con Jesucristo, él tuvo 3 encuentros con Jesucristo. Y eso me dio mucha esperanza para muchos por los cuales estaba orando para que se conviertan. Y el Señor rápidamente me enseñó: Pedro no se convirtió rápidamente. El apóstol Pablo sí. Andrés también. Y otros discípulos también. Pero Pedro, de Pedro conocemos 3 encuentros que tuvo con Jesucristo. 3 encuentros. El primer encuentro lo podemos leer en Juan 1, versículo 40, donde Andrés, que fue el primer discípulo de Jesucristo, interesante, el primero de los 12 apóstoles que le siguió a Jesucristo fue Andrés, que él fue discípulo de Juan Bautista. Andrés fue el primero. Interesante. Y ese Andrés, de ahí viene la palabra Andrea, significa varonil, fuerte como un hombre. Él tenía un hermano llamado Shimón, en hebreo Shimeón. Significa huido, reclamado por Dios, llamado por Dios. Esa palabra Simón significa inclinarse para oír atentamente lo que dice su amo. Hay un juego de palabras cuando Hannah, que significa la gracia, que era la mamá de Samuel, en primera de Samuel capítulo 1,
donde ella pidió al Señor un hijo. Y dice la Biblia que le pidió un hijo y Dios le concibió, creo que dice en español. Y hay un juego de palabras en hebreo. El pedir, el huir y el concebir es la misma palabra, que se llama Shamuel, y de ahí viene Shimeón. Pedido a Dios, huido por Dios y concebido por Dios. Y este Simón Pedro tuvo 3 encuentros con Jesucristo antes que de verdad se convierta. Quiero decirte que hay mucha esperanza para toda la gente que te rodea. En mi caso, fue otra cosa. Mi caso fue así que me convertí instantáneamente, de un segundo a otro. Pero me he dado cuenta que en la vida de muchos no es así. Es un proceso de convertirse. Es un proceso de abrir los ojos. Es un proceso de reconocer la verdad de Jesucristo. Y si tú estás orando por una persona, quiero decirte, sigue orando. Pastor, pero le he hablado tanto y no se ha convertido. ¿Así? Oye esta promesa. Isaías 55, mi palabra no regresa vacía. Todo lo que tú has hablado al corazón de una persona se queda ahí sujeto y en algún momento trae fruto. Y Simón Pedro tuvo 3 encuentros con Jesucristo. Quiero rápidamente tocarlo y vamos a una cosa. Y vamos a tocar los 3 encuentros que tuvo el apóstol Pedro antes de ser llamado apóstol y discípulo. Quiero que veas que tu familiar o tu hijo o tu hija o tu esposo o tu compañero de trabajo que le has hablado del Señor y todavía no se ha convertido, tranquilo. ¿Quién sabe si a lo mejor es el próximo Petros, el próximo Pedro? Pedro tuvo 3 encuentros con el Señor. El primero lo leemos en Juan 1, versículo 40. Dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que le habían seguido a Jesucristo porque habían oído hablar a través de Juan. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y dice la Biblia que Andrés trajo su hermano a Jesucristo. Y dice la Biblia, y quiero que des un momento de atención, attention please, porque es impresionante. Pedro se encuentra la primera vez con Jesucristo y dice la Biblia, él le trajo a Jesús, Juan 1, versículo 42, y mirándole a Jesús, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Kefas. Kefas, arameo, que significa Pedro, la roca. Pero hay un detalle aquí. Cuando dice en español que Jesucristo mirándole, es interesante, hay una palabra en griego que esta palabra en griego, emplepo, es impresionante. Hay diferentes palabras en griego para mirar. Óptico, de ahí viene la palabra óptica, ¿de acuerdo? Sinóptico, horayos, observar, anaplepo. Hay muchas palabras, en total 9, que describen el observar algo con los ojos. Y cada una tiene un significado, pero esta palabra, cuando dice la Biblia, y mirándole,
en griego, en plepo, significa literalmente que Jesucristo traspasó con su mirada a Simón Pedro. ¿Y qué vio? Él le vio delante suya, le dijo: tú eres Simón, te llaman Simón, que significa también la caña en el agua. Una caña como bambús que se deja llevar por las olas, más o menos hasta donde venga la ola, así te doblas. Hoy te doblas para acá, mañana tienes esta opinión, pasado mañana dices otra cosa. Hay muchos cristianos que son como Simón y no como Petros. Dice: tú eres como Simón, hoy así, mañana así, pasado de otra forma. Dice: pero vendrá el día donde ya no eres doblado por el viento, manipulado por las olas, dependiente de la opinión de otros. Vendrá el día donde tú eres Petros, una roca tan fuerte que no importa de dónde venga el viento, los comentarios, si eres aceptado o no, vendrá el día que tú serás esa roca, y lo puedo ver. Esa mirada de Jesucristo, en los 4 evangelios lo podemos ver una y otra vez. Cuando en Marcos capítulo 10, tenéis que saber que el evangelio de Marcos, en verdad, es el evangelio de Pedro. Y te digo por qué. Porque Juan Marcos fue el traductor de Pedro en Roma. Y el evangelio de Marcos en verdad es el evangelio que Pedro predicó y que Marcos escribió. Y dice la Biblia que un hombre joven, rico, dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo: mira, guarda los mandamientos. Si eres judío, guarda los mandamientos. Él dijo: lo he hecho, ¿qué me falta? Y Jesucristo le dijo, y oye lo que dice Marcos 10, 21. Atención. Y Jesús mirándole, en griego, en plepo. ¿Por qué el evangelio de Lucas no tiene este detalle? ¿Por qué el evangelio de Mateo no tiene este detalle? ¿Sabes por qué no? Porque cuando Jesucristo miró a ese jovencito y mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo y sígueme. Cuando Jesucristo miró a este joven, Pedro se acordó de esa mirada al principio de su vida con Jesucristo. Y Pedro, luego cuando predicó en Roma, o en cualquier sitio donde predicaba el Evangelio, él mencionó esta mirada, porque era la misma mirada con cual Jesucristo traspasó la vida de Pedro. Con esa mirada no mira Jesucristo hoy en día. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el alfa, el principio de todo, pero también es el omega. Y Él ya te ve donde tú vas a estar con Él. Él te ve ya transformado. Él ve ya la obra del Espíritu Santo perfeccionada en tu vida. Y Jesucristo le habló a este joven y dijo, y le miró con la misma mirada que a Simón Pedro. Y Pedro, cuando observó al Señor Jesús y dijo, momento, esa mirada la conozco. Es la mirada que conoce tu futuro. Mira, querido oyente, mire. A mí me da gracia. Todos los brujos, todas las brujas, todos los sabios, todo lo que pretenden conocer el futuro,
son unos fanfarones. Absoluto. Absoluto. ¿Tú te crees que alguien de ese conoce el futuro? Me acuerdo de una entrevista en Francia. En la televisión uno le hizo a un supuesto famoso brujo, le hizo una entrevista. Y le preguntó, ¿y usted conoce el futuro? Y él dice, sí. Y dice, ¿y usted ve lo que está por venir? Y dijo, sí. Se le quedó mirando y le pegó una bofetada. ¡Pam! Y el brujo dijo, ¿y esto? Dijo, yo pensaba que tú sabías el futuro y vías todo lo que está por venir. Mire, querido oyente, mire, no gastes ni un céntimo en horóscopo, en tarot, en supuestos sabios. Son los fanfarones. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque toda la creación está limitada al tiempo y al espacio. Ni el diablo conoce el futuro. Porque si hubiera visto el futuro, ¿tú te crees que le hubiera tocado a Jesucristo? Never. Si el diablo el viernes hubiera visto que el domingo Jesucristo resucita, ¿tú te crees que él le toca? No. Porque con la muerte de Jesucristo y su resurrección, Jesucristo pisoteó y venció al último enemigo que solo se podía vencer por la muerte. Jesucristo, él, mientras estaba en la cruz, no podía morir mientras hablaba, porque sus propias palabras le sostenían con vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Mientras Jesucristo hablaba, él no podía morir, porque sus palabras tenían tanta vida que le sostenían en la cruz. Cuando Jesucristo dejó de hablar, ahí la muerte desarrolló completamente su poder. Pero solo porque Jesucristo se lo permitió. Lo que la muerte no sabía era esto, que si él viene y mata ese cuerpo, la muerte de ese cuerpo iba a ser la muerte de la muerte. Porque cuando la muerte se sujetó al cuerpo de Jesucristo, la muerte, por primera vez en toda la historia del ser humano, se sujetó a un inocente. Él llevó nuestros pecados, sí. Se convirtió en pecado, sí. Pero él no hizo pecado. Cuando murió por nosotros y la muerte se sujetó a su cuerpo y ambos llegaron al Hades. Cuando llegaron al Hades, no al infierno que está todavía vacío, el Hades, entonces la muerte se dio cuenta que había hecho algo incorrecto y que no tenía autoridad sobre este hombre. Y Jesucristo al tercer día resucitó entre los muertos. Jesucristo vive, Él está aquí. Y cuando Jesucristo miró a Pedro y a este joven, vio el futuro. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el futuro. El futuro no está en estrellas. El futuro está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando lees la Biblia, te preguntas una cosa. ¿Cómo es eso? Pedro, Jesucristo le dijo, ¿serás llamado Simón Pedro? ¿Serás llamado Roca? Pero, ¿por qué entonces el Evangelio de Mateo, por ejemplo, capítulo 4, versículo 18, dice, andando Jesús
junto al mar de Galilea. Y ahora tenéis que saber una cosa, que el primer encuentro probablemente que tuvo Pedro fue antes del ayuno de 40 días. Y entonces Jesucristo probablemente se fue al desierto cronológicamente. Y cuando regresó en el poder del Espíritu Santo, lo podemos leer también en Lucas capítulo 4, dice la Biblia que él vio allí a dos hermanos, Simón Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar. Y Jesucristo le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y oye lo que dice la Biblia. Entonces, dejando al instante todo, le siguieron. Pero ahora tengo una pregunta. Si dejaron todo, como dice también el Evangelio de Lucas, que lo dejaron todo, entonces, ¿por qué era necesario que el apóstol Pedro tuviera otro encuentro? Dice la Biblia que Jesucristo regresó del desierto, predicó en Nazaret, anunció el reino de Dios, la razón por qué había venido. Y dice la Biblia que entonces Jesucristo fue a la casa de Pedro y sanó la suegra. Todo eso está en el Evangelio de Lucas. Y que en la casa de Simón Pedro, él estuvo, predicó. Pero parece que Pedro todavía no le había seguido a Jesucristo de todo corazón. Y quiero, por favor, que me sigáis con esto, porque hay una palabra en griego que revela todo. Y dice Lucas 5, este texto que hemos empezado a leer, que de nuevo Jesucristo predica, ve dos barcas, una era de Pedro, entra en la barca, predica. Al final de la prédica dice: echad vuestra red a lo más profundo. Y Simón, es interesante, y te doy un consejo: tómate el tiempo, estudia un día cómo cambia el nombre de Simón Pedro. Al principio es llamado Simón, 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 luego es llamado Simón Pedro, Simón Pedro, Simón Pedro, al final es llamado Pedro. Pero cuando Satanás quiere zarandear a todos, de nuevo Jesucristo le llama Simón, Simón. ¿Sabes qué es interesante? Que Pedro era el nombre del llamado que tenía. Pero Simón era la naturaleza que tenía. Y el diablo no pudo tocar el llamado, pero sí fue a tentar la naturaleza de él. ¿Sabes, querido oyente? Mire, Satanás, él nunca te lleva a la tentación en tus dones, porque ni le importa. Es el carácter a donde serás tentado. Simón, Simón, Lucas 22, 31, 32. Simón, Simón, Satanás ha pedido de zarandearos. Señor, ¿a quién? ¿A Simón Pedro? ¿A Pedro, el hombre de Dios? No, Pedro. Él ha pedido zarandear el lugar más vulnerable de tu vida, tu carácter. Y Jesucristo viene a la barca, se monta en la barca y dice: vamos a lo más profundo. Y Simón Pedro dice: maestro, querido oyente, mire, estudia por favor
cómo Pedro le llama al Señor en los 4 evangelios. Pedro empezó llamándole a Jesucristo Maestro. Pero ¿sabes cómo terminó hablándole? Señor. Y aquel que muchos dicen, Tomás era incrédulo. ¿Sí? Te voy a contar algo de Tomás. Tú dices que Tomás era incrédulo. Pues te voy a decir una cosa. Ninguno de los apóstoles reconoció que Jesucristo era el verdadero Dios. Cuando Tomás dice, mi Señor y mi Dios, tanta incredulidad Tomás no tenía. No. Y Jesucristo llega al final encuentro. Y quiero pedirte, querido oyente, no te pierdas esto, por favor. Jesucristo de día se monta en la barca, está en la barca predicando, se alejó un poco del agua, de la ribera, mejor dicho, de la playa, para que su voz rebote sobre el agua, para que más gente le pueda oír. Esto es Dynamis Radio. Querido oyente, mire, ¿usted cree que esta radio a mí me deja predicar mejor? Por el amor de Dios. Si yo no sé cantar, no me sirve nada un micrófono de 3.000 euros. Este micrófono que tengo delante mía es uno de los mejores micrófonos que hay en el mercado. Es un Neumann. Un Neumann es uno de los mejores micrófonos para las radios. Es el high-end. Pero ¿tú te crees que este micrófono me da unción? Vamos. ¿Tú te crees que este micrófono me da fuerza? Por el amor de Dios. ¿Tú te crees que este micrófono me hace mejor? Come on. Lo que no tienes, no lo tienes. Y Jesucristo usó el agua para que el agua transporte su voz. Dynamis Radio solo es un amplificador de la voz que sale del corazón de aquellos que predican. Y si aquellos que predican no tienen vida, no tienen gracia, para nada les sirve tener 50 radios. Yo conozco ministerios, supuestos predicadores, que están en radios y no mueven nada. ¿Por qué? Porque no están respaldados por el Señor. El Señor solo respalda a los que tienen una vida profunda con el Señor. Porque el Señor recompensa en público lo que vives en secreto. Por eso, la radio, como algunos dicen, yo quiero tener una radio para que la iglesia crezca. Hey, ladies and gentlemen, una pregunta. ¿Tú has oído alguna vez una cuña de la iglesia Pasión por Cristo en la radio? Si nosotros estamos haciendo las cuñas y la publicidad a todos los otros y nosotros mismos no lo hacemos. ¿Sabes por qué? Ninguna iglesia crece por cuñas. Vamos, come on. Lo que se necesita es la gracia del Señor Jesucristo sobre tu vida, el respaldo, la unción, el favor de Dios, que el Señor lo manifiesta, lo revela. Dios el Padre se pone detrás de una persona que le conoce para amplificar su voz, para que llegue a más corazones. Eso es Dynamis Radio. Punto. Y Jesucristo se monta en la barca y le dice a Simón de día, vamos a pescar. Y Simón, que era pescador, y él había oído lo que yo he oído también, cuando trabajaba diseñando barcos. Tuve la posibilidad de muchísimas veces estar con pescadores y reparando incluso esos brazos que tienen algunos pescadores
que se encogen de día, pero de noche se abren como dos alas y hay redes que se dejan bajar al agua para pescar. Y un día vio en 2 lámparas grandes, pero lámparas fuertes. Y yo le pregunté a ese equipo de pescadores, ¿por qué tienen esas lámparas ahí colgando? Y ellos dijeron, esa lámpara la encendemos de noche cuando vamos a pescar. Y dije, ¿por qué? Y dijo, para que los peces grandes, que de día se esconden en lo profundo, confundan esa luz con la luna. Y entonces los peces suben para arriba para aprovechar el brillo supuesto de la luna, porque ellos van de caza. Porque los peces gordos se cazan de noche. Un día, un hermano que está en la iglesia Pasión por Cristo, él se convirtió y trabajó en un bar de copas, creo que se llama en español. Y me dijo, pastor, estoy atribulado, me dijo, en mi conciencia. Digo, ¿por qué? Y me dijo, por el trabajo que hago. Y dije, ¿qué trabajo haces? Y me dijo, trabajo nocturnamente. Digo, ¿de qué? ¿De guardia? No, me dice, no. Pastor, yo soy un especialista en hacer cócteles. Y dije, ¿qué es eso? Y digo, cócteles de alcohol y eso. Ah, dije, como Tom Cruise en esa película. Sí, así. Y dice, yo gano mucho dinero con eso. Dice, pero pastor, yo quiero dejar el trabajo. Y le dije, no lo hagas todavía, espera un poco. Y dice, ¿por qué, pastor? Digo, quiero preguntarte, tú contéstame. ¿Es verdad que de noche tú tienes buenas conversaciones con la gente? Dice, pastor, la gente viene a confesarse conmigo. Me viene a contar toda su vida. Y le dije, no pares de trabajar de noche. Y él dice, ¿por qué, pastor? Dije, porque los peces gordos se pescan de noche. Luego cambió de trabajo, pero me contó que tuvo buenas conversaciones sobre Jesucristo de noche con personas que venían a la barra y se quedaban con él. Y Jesucristo de día se monta en la barca. Y querido oyente, mire, era de día. Pero cuando Jesucristo se montó en la barca, la luz del mundo estaba en la barca. Y la gloria de Jesucristo, su presencia, traspasó la madera para abajo. Y los peces miraron para arriba y dijeron, momento, ¿tanta luz? ¿Desde cuándo el sol está en una barca? ¿Desde cuándo una estrella tan brillante está en una barca? Porque donde está Jesucristo, Él es la luz y todo lo otro alrededor es tinieblas. Y los peces seguro pensaron, momento, ¿tanta luz en esa barca? Seguro es de noche. Y subieron para arriba. Y Pedro echó las redes. Cogió muchos peces. Tantos que se asustó, dice la Biblia, de la pesca. Y los barcos empezaron a hundirse. Llamaron a otros barcos para que le ayude. Y de repente, oye lo que dice la Biblia. Atención. Ahora cambia el nombre de Pedro. Y dice la Biblia en Lucas 5:8, viendo Simón Pedro, cayó de rodillas delante de Jesucristo y dijo esto, atención, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador.
¿Sabe lo que dijo Jesucristo, querido oyente? Sal de mí. Esa palabra exogomae es la palabra que se usa en griego para echar demonios fuera. ¿Sabe lo que dijo Pedro? Señor, sal de mí, porque mi vida no podemos vivir dos. O tú vives en mí, Jesucristo, o yo, pero los dos no podemos vivir. Algo que el apóstol Pablo luego descubrió y dijo: juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Pero Pedro dijo: Señor, a ver, para. A ver, un momento. Yo no te puedo seguir. Yo soy un hombre pecador, no puedo. Ese es el principio de la gracia. La vida bajo la gracia comienza cuando reconoces tu debilidad y tu necesidad de Jesucristo. Pedro dijo: apártate, por favor. Ya es la tercera vez que te veo, por favor, vete, por favor. Yo no te puedo seguir, ¿no te acuerdas? Juan 1, me hablaste, yo no te seguí. Mateo 4:19, me hablaste, te seguí por unos días, pero Señor, yo no te puedo seguir, yo soy muy malo, no puedo, ¿comprendes? Jesucristo dijo: no temas, no temas. Por mi gracia serás un pescador de hombres. Antes fuiste un pecador de hombres, pero mi gracia te convierte en un pescador de hombres. Querido oyente, el principio de la vida bajo la gracia es cuando reconoces la santidad de Jesucristo y que nosotros no lo somos. Nosotros, sin Jesucristo, no somos nada. Jesucristo. ¿Sabéis cómo se llama la gracia en alemán? Die Gnade. ¿Sabéis cómo se llama la gracia en inglés? The grace. ¿Sabes cómo se llama la gracia en griego? Charis. ¿Sabes cómo la gracia se llama en hebreo? Chesed. ¿Sabes cómo se llama la gracia en el cielo? Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Sabes cuándo eres un verdadero cristiano? Cuando le sigues a Jesucristo. Cuando buscas su presencia. Cuando vives de su gracia y pretendes hacerlo bien, por lo menos con una buena actitud. Señor, apártate de mí, dijo Pedro. ¿Por qué? Porque él sabía que por propia fuerza no podía ser cristiano. Mire, querido oyente, si usted es católico, evangélico, adventista, pentecostal, ortodoxo, bautista, quiero decirle con todo respeto, sin la gracia no puedes vivir. Porque lo que es el agua para los peces es la gracia para nosotros. Y querido oyente, mire, le quiero hacer una promesa hoy y se lo prometo. Si usted confía
en la gracia de Jesucristo. Yo no sé en qué infierno estás. Yo no sé lo que te está atribulando. No lo sé. No sé en qué situación estás. Pero si clamas a la gracia del Señor Jesucristo, Él va a dar testimonio y va a revelar su gracia y va a manifestar su gracia en su vida. Porque Pedro se dio una cosa cuenta. Apártate, Señor, yo no puedo por mis propias fuerzas. Y Jesucristo dijo, no. Nunca he esperado de ti que tú lo hagas por tus propias fuerzas. Confía en la gracia. Querido oyente, confía en la gracia. Confía en la gracia de Jesucristo.